No me digas. ¿Empiezo yo? Buenas tardes a todos. Soy Ana Vega, portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes Valencianas, y quiero darles a todos una calurosa bienvenida a esta jornada cultural organizada por DENAES en colaboración con el Grupo Parlamentario, que lleva el título de El mito de los países catalanes. Como portavoz de este grupo es un honor y un placer contar con un magnífico cartel de ponentes de primer nivel, a los que agradezco enormemente que hayan aceptado esta invitación, ya que algunos han tenido que hacer muchos kilómetros para estar hoy aquí. Y como la jornada trata sobre el mito de los países catalanes, me van a permitir que entre los ponentes destaque y agradezca especialmente la presencia de nuestro compañero diputado en el Parlamento de Cataluña, Ignacio Garriga, porque desde luego, Ignacio, eres un ejemplo para todos nosotros, tú, el resto del grupo parlamentario y todos los compañeros que conforman Vox en Cataluña, porque tenéis que hacer frente todos los días al separatismo más excluyente, más sectario y más salvaje. Ignacio, gracias a todos vosotros, de verdad, por ser la primera línea de defensa del orden constitucional. Y sabéis que no estáis solo porque caminamos todos a vuestro lado. Antes de pasar a las presentaciones de nuestros ponentes y recordar el orden de la jornada, quiero hacer un agradecimiento especial a las personas que han hecho posible que hoy nos encontremos aquí y que han pasado muchos días con sus noches preparando estas jornadas. Esas personas sin las que no sería posible la realización de este tipo de actos tan necesarios. Y, por supuesto, gracias y bienvenidos a todos aquellos que, por una cuestión de aforo, nos siguen por streaming a través del canal de YouTube del Grupo Parlamentario. Vamos a iniciar esta jornada con una introducción a cargo de Iván Vélez, director de la Fundación DENAES, sobre el tema objeto de estas jornadas. Tras ella se conformará la mesa coloquio El mito de los países catalanes, consideraciones históricas, formada por Jesús Lainz, abogado, empresario y escritor historiador, José Francisco Ballester Olmos, miembro de la Real Academia de Cultura Valenciana, Jorge Buxadé, abogado del Estado, eurodiputado y vicepresidente de Vox, y el propio Iván Vélez. Después pasaremos a la segunda mesa coloquio, el papel de los medios de comunicación, compuesta por Julio Ariza, presidente del Toro Televisión, José Javier Esparza, escritor y periodista y director del Gato al Agua, y Jesús Bolstein, periodista y director de Radio Valencia. Va a haber un cambio en la jornada y disculpen las molestias, pero la última ponencia va a tener lugar después del descanso de 15 minutos que haremos. Y esta ponencia es La lucha política frente al secesionismo catalán, formada por Ignacio Gil Lázaro, vicepresidente cuarto de la Mesa del Congreso, diputado nacional por Vox por la provincia de Valencia, Jorge Campos, portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Baleares, Ignacio Garriga, presidente del Grupo Parlamentario Vox en Cataluña, Santiago Morón, portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Aragón, y José María Llanos, portavoz adjunto en el Grupo Parlamentario Vox Comunidad Valenciana. Como final tendremos entonces el intercambio de las mesas, la que iba antes, en la que participarán, que se titula La importancia de la educación, en la que participarán Miguel Ángel Robles Martínez, de Docentes por la Libertad Lingüística, Óscar Ignacio Luján Abarca, de Hablamos Español, y Llanos Masó, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Vox en la Comunidad Valenciana. El horario que tenemos, como bien saben ustedes, es muy ajustado, por lo que tengo que pedir a los ponentes que se ciñan a los tiempos lo máximo posible para que esto sea lo más dinámico y saquemos el máximo partido de estas jornadas. Y, de nuevo, agradeciendo su presencia, doy paso a Iván Vélez. Gracias. Bueno, pues para no quitar tiempo a lo que venimos a hacer, que es debatir sobre aspectos que tienen que ver con el título de la ponencia, contra el mito de los países catalanes, es contra lo que estamos trabajando en DENAES desde hace un tiempo, porque entendemos que además es pues todo un movimiento de carácter político, económico, historicista, en fin, tiene muchos sesgos, la cuestión es compleja. Lo que estamos haciendo, y ya inauguramos esta especie de temporada en Zaragoza con algunas personas que están aquí presentes, es traerlo hoy a Valencia, lo llevaremos también
a Palma de Mallorca, por supuesto Cataluña, donde haremos también cosas más específicas, porque entendemos, y no me quiero meter en el meollo al que vamos a entrar ahora, entendemos que desde donde irradia todo este pancatalanismo es precisamente, como su propio nombre indica, desde Cataluña. Creemos que es una falsificación histórica flagrante con unas connotaciones en el presente en marcha muy graves. Simplemente aclarar dos cosas. La Fundación para la Defensa de la Nación Española, de la cual soy director, se nutre, para aclararlo, única y exclusivamente de aportaciones personales. No tenemos subvenciones públicas ni tenemos otras conexiones que nos quieran atribuir, ni mucho menos las cosas que van diciendo por ahí de chiringuitos y demás. Eso para aclararlo. Y en segundo lugar, agradecer por supuesto al equipo de las Cortes Valencianas, que es el que nos ha favorecido y nos ha permitido celebrar estas jornadas. Se van a grabar, ha habido muchas peticiones de asistentes a las jornadas, pero las limitaciones de aforo son las que son. Ya digo que se grabarán, se meterán en nuestro canal de YouTube, y animo a todo el mundo pues a que nos siga, porque semanalmente, y aquí veo gente que colabora, pues subimos a la web artículos de crítica, vídeos, en fin, y tenemos unas redes en las que más o menos nos difundimos un poco el trabajo que hacemos. Así que agradecer a los organizadores, que sé que es una labor difícil, y por supuesto al público, y esperemos que sean del agrado de todos ustedes. Gracias. Y dicho lo cual, me pongo aquí en la mesa yo voy a intentar hacer una labor un poco de moderador más que otra cosa. En esta primera mesa coloquio, titulada El mito de los países catalanes, consideraciones históricas. Es un poco lo que decíamos, el fenómeno, digamos, de los países catalanes, pues ya digo que tiene bastantes aristas. Una de ellas es la historia, porque en España todo movimiento secesionista, por alguna razón, busca siempre justificaciones históricas. Ahora veremos, gracias a la participación de los distinguidos miembros de la mesa, que ya han sido presentados, pues cómo lo que se hace en gran medida es una falsificación del pasado con fines espurios. Entonces, ya digo, yo voy a intentar que sea voy a tomar el tiempo, de hecho, además, que sea una cosa lo más dinámica posible, y yo creo que casi por deferencia a la ciudad de Valencia, pues le pasaré el turno en primer lugar a don José Francisco Ballester Olmos. Luego nos iremos a la extrema izquierda de la mesa, que es, según mi posición, que es Jesús Lainz, y luego después pues que Jorge Buxade, que tiene un gran conocimiento de la problemática, por motivos incluso casi biográficos, pues también participará, y yo aportaré en la medida de mis posibilidades. Así que, sin más, yo invito a don José Francisco a que exponga mínimamente las consideraciones históricas oportunas. Muchas gracias. Yo agradezco a la organización el haber invitado a un representante de la Real Academia de Cultura Valenciana. Y yo creo que bien estará que un acto como el que hoy nos congrega pues comience con el recuerdo de nuestro Estatuto de Autonomía, en el que se dice que el pueblo valenciano, históricamente organizado como Reino de Valencia, se constituye en comunidad autónoma dentro de la unidad de la nación española como expresión de su identidad diferenciada como nacionalidad histórica. Reino histórico y comunidad autónoma. Nunca país valencià encuadrado en unos fantasmagóricos, en unos quiméricos países catalans. Un término que ha admitido para su empleo la Mesa del Senado con la voluntad de oficializar unas denominaciones para nuestra comunidad que son contrarias a lo que dispone la Constitución y al primer artículo del Estatuto de Autonomía Valenciano que les acabo de leer, y que fija de forma inequívoca como única denominación legal y correcta la de Comunidad Valenciana. Los tribunales ya fallaron a favor de que las instituciones respeten la denominación legal de la Comunidad Valenciana, y les citaré el ejemplo de la Universidad Jaime I de Castellón, cuyos estatutos tuvieron que incluir la correcta denominación
tras una sentencia del Tribunal Supremo. Hace tan solo unos días, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, dependiente del Ministerio de Hacienda, publicó que el milenario Tribunal de las Aguas de Valencia realiza íntegramente sus sesiones en catalán. Bueno, pues son nuevas andanadas pancatalanistas que van impregnando, que van malversando la percepción que se tiene de nuestra identidad y de las singularidades del pueblo valenciano y de su cultura. De ahí que sea imprescindible comenzar este acto por dar ese público testimonio, ese recuerdo de lo que manda nuestro Estatuto de Autonomía. Yo lo plantearía así. Bien, pues Jesús, yo te invitaría quizá también a que desarrollaras el rótulo Países Catalanes, ¿no? Y qué elemento te parece que actualiza una expresión que tiene bastante antigüedad. Vamos, ya en Zaragoza hicimos un recorrido histórico, pero me imagino que sabrías darle tú el giro que se dio en su momento, ¿no? Es una pregunta muy... perdón. ¿Se me oye ahora? Fenomenal, perdón. Pues sí, es una pregunta muy interesante porque encaja la cuestión, digamos, lingüística con la cuestión política o con la cuestión histórica. Y para eso tenemos que retrotraernos a finales del siglo XIX, cuando uno de los principales ideólogos del incipiente catalanismo político, Rovira i Virgili, dijo que el catalanismo tenía que ser pancatalanismo por esencia y no podía no serlo, porque desde su punto de vista Cataluña englobaba todo, es decir, el Principado de Cataluña, Valencia y las Islas Baleares. Por lo tanto, no podría existir una Cataluña integral sin las otras regiones, la región balear y la región valenciana de la nación catalana. Entonces, durante mucho tiempo, durante muchas décadas, les faltaba, como ha dicho Iván, el rótulo, les faltaba la palabra. ¿Cómo vamos a llamar a esto? Y durante muchas décadas se barajaron y se utilizaron en la prensa catalanista, en los libros catalanistas, términos como Catalonia, Cataluña Gran, Llevant, Patria Yemosina, Nació Yemosina, Cataluña Integral, Mediterránea Catalana, países de lengua catalana, porque claro, la cuestión aquí, lo que lo unificaba todo era la lengua catalana, ¿no? Espai català, Comunitat Catalánica, y una curiosidad que no se suele conocer mucho, hubo quien también propuso Bacavia o Bacavaria, es decir, Baleares, Cataluña, Valencia, es decir, más o menos lo mismo que se hace ahora con Tabarnia, ¿no? Para que no crean ustedes que esto de inventarse palabras con las iniciales es cosa de hoy. Ya hace 100 años se pretendía llamar a lo que ahora llaman países catalans como Bacavia, Baleares, Cataluña, Valencia. Pero llegó en los años 60, en el año 62, su paisano, su ilustre paisano, Joan Fuster, y subrayó la fecha, 1962, pleno franquismo. Y ese año se editaron 2 libros suyos, uno, Nosaltres els catalans, en la editorial Edición 62, que fue justamente el primer libro que editó Edición 62, y el otro libro se llama Cuestión de Noms, Cuestión de Nombres, en la editorial Edicions de Aportación Catalana. Y interesante, por cierto, el dato de que los fundadores, los patrocinadores de ambas editoriales, eran antiguos miembros de Estat Català, de Esquerra Republicana, durante la Guerra Civil, durante la República, que sin ningún problema editaron libros en lengua catalana, evidentemente, pero lo más importante, de contenido inequívocamente separatista ya desde el año 62. Es decir, para que tengamos presente que esto no es de hoy, es una elaboración que tiene muchas décadas y que empezó en lengua catalana, editado en editoriales españolas en el año 62, en pleno franquismo. Pues bien, Fuster lo que dijo, lo que propuso fue el término països catalans porque, y les cito textualmente, salva provisionalmente la oposición de los regionalistas dentro de los países catalanes. ¿Quiénes son los regionalistas? Los posibles regionalistas. Los valencianos
y los Baleares, pero claro, hay que tener en cuenta que los catalanistas, que tanto regionalismo y tanto nacionalismo pretenden en el resto, dentro de España, no permiten ni esto de lo mismo dentro de su propia nación. Es decir, no hay mayor peligro para un catalanista que el regionalismo valenciano o el regionalismo balear, porque eso para ellos es separatismo dentro de los països catalans. Pues bien, propuso, como digo, el término països catalans porque había que retrasar sine die la pretensión de llamarlo todo Cataluña, porque consideraba que el usar la palabra Cataluña para las tres regiones, la balear, la valenciana y la catalana, lo único que iba a provocar era levantar suspicacias en valencianos y en baleares. Por eso dijo, y vuelvo a citarles textualmente, hay que recomendar suma cautela en el uso de la palabra Cataluña y reservarla para el futuro. Y mientras tanto, a Cataluña hay que llamarla el Principado, no usarlo como conjunto general. Y ahora viene la frase más importante de todas. Hay que acostumbrar a la gente. No nos engañemos, es una cuestión de rutinas. Creo que con esto está todo dicho, ¿verdad? Gracias. Bueno, pues entonces, ya que hemos hecho una pequeña presentación casi de la situación actual con cómo se ha ido admitiendo, digamos, en la legislación el término y cómo incluso además pues se ha sustituido. Esto es otro asunto muy clásico, ¿no? Los nacionalismos fragmentarios españoles siempre, pues evidentemente buscan una lengua, lo que ellos llaman lengua propia, ¿no? Como si el español fuera una lengua impropia, lo hemos dicho muchas veces, y de hecho además es un movimiento que está en marcha y no hay más que ver lo que está ocurriendo en Asturias con el bable batúa que se quiere implantar y los que vendrán después, ¿no? Entonces, bueno, digamos que eso lo que se habría cubierto en este flanco. Jesús nos habría llevado no al origen, porque es verdad que el rótulo es previo, es del siglo XIX, pero sí que es verdad que es cuando se vuelve a accionar, se vuelve a accionar y desemboca probablemente, y de hecho se ha tratado aquí ya con el truco famoso de las nacionalidades y regiones. Entonces yo creo que podría completar Jorge, puesto que esto ya tiene incluso lo que acaba de decir Jesús aparentemente es de ayer, pero ya son 60 años de puesta en marcha de eso. Quizá Jorge podría darle continuidad a esta especie de movimiento que históricamente ha ido evolucionando y ganando terreno. O sea, quiere decir que el punto de partida podrías acercarlo más hacia el presente, quizá, Jorge. Gracias Iván, y gracias por supuesto por la invitación al Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes Valencianas, así como a la Fundación de Enaes. Para mí, yo no sé si es fácil o es difícil intervenir en una ponencia y un evento, ya lo dije, en Aragón, donde se habla de pancatalanismo, porque yo soy catalán. Esto todo te genera un poco de dolor. Catalán, pero me he casado con una mujer valenciana en una iglesia a 500 metros de aquí, San Juan del Hospital. Mi identidad es la de ser español. Y esto es lo que es la única identidad política. Digo que es complicado porque pudiera dar a entender que los catalanes somos malos. Aquí hay un tipo como Ignacio Garriga, valiente como el que más, que está dando la cara desde que tiene uso de razón política por la unidad nacional. Importante, el tema de los términos. Hasta el punto que el propio pancatalanismo, que se utiliza aquí, utilizan ellos el término de pancatalanista. Yo soy más de defender el panseparatismo, porque en realidad no están extendiendo Cataluña, están extendiendo la secesión de partes sustanciales de una única patria que es España. Porque estos no son catalanes. Cuando hoy el consejero de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña dice que lo que pretende es seguir utilizando el catalán como arma política y que se imponga como una única lengua en todo eso que ellos llaman los países catalanes, ese mito político, lo hace con una clara voluntad política, pero no está representando a los catalanes. Porque de la misma manera, y como es una tesis histórica, yo no puedo compararme con mis compañeros de mesa, pero es que para mí también Cataluña es el tambor del Bruc, ese jovencito de 14 años
que lucha en la guerra de la independencia. Es Agustina de Aragón, nacida, no se sabe aún si en Barcelona o en Reus, pero en Cataluña en cualquier caso. Son los voluntarios de Prim en la guerra de Marruecos, o es el tercio de Nuestra Señora de Montserrat en la guerra civil. Esos eran catalanes también. Y Ignacio Garriga. Y muchísimos catalanes que dan la vida todos los días por España. Con lo cual, yo creo que esto es muy importante, que distingamos qué es Cataluña, parte de España, indisoluble, Valencia, parte de España, indisoluble, de lo que es un movimiento político que es el pretender extender el separatismo por todo el territorio nacional, utilizando el mismo modelo. Claro, si en Cataluña ha funcionado, pues yo lo puedo utilizar también en Valencia, en Baleares, y por supuesto lo van a intentar también en Aragón. Yo la referencia a los países catalanes, la primera que tuve fue, yo siempre digo que tengo el dudoso honor, la experiencia vital de haber sido la primera generación de catalanes normalizada. Yo nací en el año 1975 y por tanto el año que yo empecé primero de educación general básica entraba en vigor la ley de normalización lingüística del año 1983, luego convertida en ley de política lingüística del año 1998, que fue la vuelta de tuerca que se dio en Cataluña. Yo ya veía ese mapa, por supuesto, falsificado y mitológico, donde estaban ahí Cataluña, la Franja de Aragón, Valencia, tocando partes de Murcia, lo digo porque los murcianos también han de sentirse implicados ante la agresión separatista, que también reivindica partes de Murcia, Baleares y el Alguer en la Cerdeña. Cuidado, que estos tíos no dan puntadas sin hilo, porque os recuerdo que este verano Puigdemont sale de Bruselas para ir a Cerdeña y provocar ser detenido en Cerdeña, porque era perfectamente consciente de que el juez de instrucción que estaba en ese momento en Cerdeña formaba parte de la misma estructura separatista allí en Italia, porque es el Alguer. Ellos juegan permanentemente con el mito político y les dais igual vosotros, los de Baleares, los valencianos, los de Castellón, los de Valencia, etcétera, etcétera. Les da absolutamente igual. Ellos tienen un objetivo puramente político, que es la destrucción de la nación. Y esto ha sido tremendo, efectivamente, desde el año 1983 y ha sido permanente y constante. Y lo estáis viviendo, tampoco os voy a contar muchas cosas, porque estáis viviendo cuál es el proceso. La utilización de la lengua como un arma política. ¿O qué pasa? ¿Que todos los que hablan valenciano no votan a Vox? Yo creo que no. ¿Y los que hablan catalán no votan a Vox? Pues todos nuestros votantes, pues hay de todo. Pero ellos pretenden dividir. Los que hablan catalán son de los míos, los que hablan español son del enemigo. Esto es la utilización de un arma, de un instrumento para relacionarse en la vida normal, y ha producido la ruptura de familias, y ha producido la ruptura de relaciones matrimoniales, de relaciones familiares, porque es lo que quieren, es dividir, pero dividir España, no dividir Cataluña ni conquistar Valencia. Y cuando sea Valencia, pues luego será el norte o el sur de Francia, como ya lo han intentado, por supuesto, también con su pretensión provenzal. Suerte que en Francia pues ven las cosas de forma distinta. Y yo creo que como primera intervención me callo. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues... Bueno, como vamos muy apurados de tiempo y vamos a ser puntuales, vamos a hacer como mínimo otra vuelta a la mesa. Yo pondría en suerte un elemento, yo creo que distorsionador, ¿no? Porque lo que parece ser que estamos de acuerdo es en que la Comunidad Valenciana, Valencia, como queramos llamarla, desde la perspectiva de los catalanistas solo puede ser de un modo, solo puede hablar de un modo, ¿no? Y claro, si esta mesa es histórica, solamente podrá haber una historia, que será aquella que se ajuste a los cánones precisos para obtener el resultado final, que sería una catalanización de esta región. Pero claro, a mí siempre voy a hacer un poco teatro, no es que me perturbe, ¿no? Pero siempre me llama la atención pues una figura que desde luego rompe por completo el relato catalanista histórico, pero incluso también el catalán, que es el Cid.
Es decir, el Cid es el primer conquistador de Valencia, el primero que la incorpora o que la reincorpora al orbe cristiano en su momento, luego se pierde, luego se recupera porque la Reconquista tiene como una especie de líneas trazadas y repartidas, por supuesto, pero es que resulta que él, por motivos de su linaje, entronca también con la casa real aragonesa. Es decir, que la figura del Cid, a mi juicio, y esto ya casi sería una idea que yo lanzaría para reivindicarla más si cabe en Valencia, donde se dice mucho lo de ser de la pata del Cid. Eso es un dicho de por aquí, según tengo entendido, ¿no? Yo creo que es un elemento histórico, una figura histórica imprescindible para entender la historia de esta tierra, pero también la historia de toda España, porque representa muchos de los valores que condujeron a la cristalización posterior de una nación, por supuesto, histórica y luego política, que es España. Entonces, yo no sé si le hago una faena a nuestro académico lanzándole al Cid aquí, aunque yo creo que es un argumento interesante. No sé qué puede comentar al respecto. Pero como estamos hablando de la identidad de un pueblo, y es una identidad, la identidad de un reino, yo iría 150 años más tarde, yo me iría a Jaime I. Y es que Jaime I lo tuvo muy claro. Él mismo lo dijo, y se puede leer cuando en la Costum dice: vocamus et volumus ut regnum Valentiae appellatur. Es decir, el reino que él crea es un reino que se llama Valencia. La llamó Regnum Valentiae y le puso unos lindes claros con unos hitos geográficos muy claros. Aquella costumbre valenciana de 1240, con el paso del tiempo, se convertiría en los Fori Antiqui Valentiae. Unos fueros que el rey juró en 1261 y mandó que juraran sus sucesores en reconocimiento de la nueva realidad, de ese reino delimitado con unos lindes claros. Es decir, Jaime I creó un reino ex novo constituido en una unidad política y administrativa. Estructuró, pues, un estado diferente de Aragón y de los condados catalanes. Estructuró un estado con una consuetudo, una moneda y una ley que dio origen a instituciones de derecho público que permitieran el autogobierno del pueblo valenciano. Y digo esto porque en tiempos de crisis, en tiempos de confusión, de mentiras y de falacias, conviene ir a las fuentes, mirar atrás, analizar cómo éramos y ver cómo hemos sido siempre los valencianos. Bueno, pues si lo hacemos, veremos que tenemos en nuestra historia largas etapas de autogobierno. Y lo que son las Cortes Valencianas y las leyes autonómicas, pues no es cosa de ahora. Miren, desde 1261 hasta 1707, es decir, durante 446 años, 2 meses y 29 días, el Reino de Valencia vivió en plenitud. Así es que el Reino de Valencia fue independiente más tiempo que lo han sido todos los estados americanos y africanos, y hasta más que Alemania e Italia en Europa. Lo dejamos aquí. Pasaríamos. Yo repetiría un poco la estructura que hemos dado al primer turno de preguntas, ganando actualidad, ¿no? Digamos, yo creo que con esas posiciones que ha expresado el académico efectivamente de la configuración de un reino con sus fueros, es decir, una perspectiva puramente medieval, eso es evidente. Luego sabemos perfectamente que en el siglo XVIII esa cuestión se quiebra dentro de una guerra de sucesión. Tú que has estudiado muchísimo, Jesús, ese periodo de tiempo, ¿qué diferencias se pueden exponer entre cómo se comporta o cómo se asume la victoria borbónica en el Reino de Valencia, así llamado, y en el Principado? ¿Y qué evolución hay hacia un nacionalismo muy diferente al regionalismo que de algún modo se percibe todavía en Valencia?
Si me permites, Iván, te voy a llevar la contraria, voy a recoger la lanza que me mandas, pero como veo que el tiempo va corriendo, voy a intentar dar un salto más hacia, o sea, digamos, partiendo de ahí, venir un poco más a la actualidad, porque al fin y al cabo de lo que se está aquí tratando es de un programa político más que de un programa historiográfico, y yo creo que, por supuesto, se podría hacer una mención a la absurda idea central del catalanismo de que existió una Cataluña independiente hasta 1714, cosa que cierto valencianismo filoseparatista hace lo mismo, con menos éxito evidentemente, pero también lo mismo. De ahí por ahí te digo que te cojo el guante, pero a la vez lo echo a un lado, porque yo creo que la reflexión clave de toda esta cuestión es la maldita obsesión que tenemos en España de fijarnos en el pasado para conseguir legitimaciones políticas para el futuro. España es un país políticamente enfermo y una de sus principales enfermedades es la manía por utilizar la historia como argumento central del debate político de hoy. Y eso es una cosa que no pasa en ningún otro país de Europa. No sé si pasará en Tanganica o en alguna isla de la Polinesia, realmente no lo sé, pero en Europa no. Es decir, vamos a quedarnos con dos países, digamos, de independencia cercana e indudablemente unitario, es decir, nadie duda de la existencia de Italia como nación y nadie duda de la existencia de Alemania. Podría coger cualquier otro país europeo, me da lo mismo. Podría coger Inglaterra, podría coger Francia, podría coger cualquiera. Pero vamos a quedarnos con estos dos por aquello de que su independencia es de hace 140 años, ¿no? ¿En cuántos estados estuvo dividida Alemania durante siglos? En 309 estados. Luego, con la Confederación Germánica, en 39. Y los estados, el Reino de Baviera, no desapareció hasta 1918. Y estoy hablando de un reino con un rey distinto del rey de Prusia, que era el emperador. Pero había un rey de Baden-Württemberg y había un rey de Baviera, hasta 1918, hasta hace 104 años. Y luego, por supuesto, esa estructura en reinos más o menos se trasladó a la actual estructura de Länder. Ahí más o menos, porque evidentemente no hay 309 estados hoy en Alemania. Pero quiero decir que en Alemania durante siglos hubo multitud de reyes, multitud de duques, multitud de condes, multitud de señoríos, multitud de estados distintos. Y en Italia, fíjense, en Italia hasta 1870... estaba el Reino de Piamonte, estaba la República de Génova, estaba la República de Venecia, estaban los estados pontificios. Es más, eran hasta repúblicas que estaban en guerras unas contra otras durante siglos. Entonces, ustedes se pueden imaginar que en Alemania a alguien se le ocurra sacar la conclusión de la existencia del reino de Württemberg o de Sajonia, el derecho de los sajones y de los württembergueses, o como se llamen, del siglo XXI a secesionarse de Alemania. ¿Se pueden ustedes imaginar en Italia que se saquen de la existencia de la República de Venecia o de la República de Génova o de los estados pontificios el derecho a los habitantes de esas regiones actuales para secesionarse de Italia? Bueno, pues eso es lo que se promueve en España. Y a ser posible, cuanto más lejos mejor. Y qué curioso, y con esto enlazo con el ponente anterior, qué curioso que siempre se quedan con el momento geográficamente más extenso. Es decir, nuestros separatistas vascos y, por supuesto, catalanes, siempre echando en cara a España su imperialismo y, sin embargo, cuando fijan su modelo, su fotografía en la historia a voluntad caprichosa para establecer cuál es la Euskal Herria del futuro, es, qué casualidad, la de Sancho el Mayor, rey de Pamplona, el momento en el que el reino de Pamplona tuvo mayor extensión territorial. ¿Y cuál es el personaje con el que se quedan para establecer los países catalans, para establecer la Cataluña del futuro? Jaime I, ninguno otro, ni anterior ni posterior. Precisamente, hombre, Jaime I, ¿por qué? Porque es el rey catalano-aragonés, diríamos hoy, bajo cuyo reino se incluyó el mayor porcentaje, o digamos, la mayor cantidad de territorio posible. He ahí el imperialismo de los catalanistas y el imperialismo de los separatistas vascos. Y yo creo que esta es la cuestión esencial. Olvidarnos ya de qué fue reino, qué fue condado,
qué fue señorío y hasta qué año duró y en qué año comenzó. Porque la cuestión es que eso no legitima secesiones en el siglo XXI. Y ya con esto llego al siglo XXI y termino regresando a la cuestión de los països catalans. Hubo un señor dirigente importantísimo del catalanismo político que se llamó Josep Maria Batista i Roca, que fue, por supuesto, viejo militante de Estat Català, del amigo Macià, y en los años 60 y 70 fue el presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, en el exilio, evidentemente. Pues bien, en el año 73, 2 años antes de la muerte de Franco, hizo la siguiente observación en uno de sus libros. Por supuesto, recogía el tradicional rechazo de los catalanistas a los emigrantes del resto de España, en concreto a todos los emigrantes del sur del Ebro, y aquí están incluidos los valencianos, porque consideraban que a la gente del sur del Ebro eran de peor calidad biológica, de peor calidad intelectual y de peor calidad moral. De ahí el rechazo tradicional a los emigrantes del resto de España. Pues bien, Batista i Roca en el año 73 dio una vuelta de tuerca y dijo: lo que hemos percibido hasta este momento como un problema puede ser nuestra gran oportunidad, porque tenemos que darnos cuenta de que con este proceso la España castellana está perdiendo millones de personas y la España catalana está ganando millones de personas. Lo que tenemos que hacer es nacionalistizarlos, y fíjense que uso el verbo nacionalistizar, no nacionalizar. Es decir, les tenemos que hacer nacionalistas catalanes, porque lo que contará en el futuro es el balance demográfico entre la España castellana, que se está vaciando, y la España catalana, que se está llenando de burgaleses, de cacereños y de sevillanos, que curiosamente hoy en día son los más separatistas. Yo creo que esta es la cuestión esencial. Los países catalans no es una especie de prurito historiográfico que hay que recuperar por amor al pasado. No, es un plan con la vista puesta, como es lógico, en el futuro. Es decir, tenemos que anexionarnos Valencia y Baleares para tener el peso demográfico suficiente para que llegue un día en el que el órdago contra España tenga mucho más peso por parte de la España catalana. Bueno, como suele ocurrir, nos hemos quedado sin tiempo, han salido muchísimas cosas y habrá otros momentos para desarrollarlas, porque son, ya digo, temas complejos. Voy a darle el último turno de palabra a Buxade para que nos dé la perspectiva europea del problema. Es decir, en Europa sabemos que está el proyecto de las euroregiones, que en este caso yo creo que es patente que hay cierta manía con historizarlas, o como fuera el verbo que habría que emplear en este caso, darles una pátina histórica, por lo que fuera, ¿no? Aunque ya sabemos que es una verdadera y burda falsificación. ¿Cómo se ve desde Europa la fantasmagórica región configurada por los países catalanes y qué posible recorrido puedes adivinar? No sé, o sea que es una pregunta difícil, pero bueno. Sí, una pregunta difícil. Muy rápido, pero no quiero dejar de contestar algunas cuestiones. Yo voy a hacer aquí un juego para aquí. Esto es España, la patria. Esto es, ¿vale? Imaginemos. Y hay unos tipos que dicen, no, yo me quiero llevar esto, que es Cataluña. Y dicen, y además me quiero llevar esto. ¿Qué están rompiendo? ¿Cataluña, Valencia o España? Lo que tenemos que defender es España. Porque hay una cuestión esencial, y es que cuando España ha perdido la fe en sí misma, es cuando el separatismo ha crecido. Cuando caen Cuba y Filipinas, el separatismo aprovecha. Cuando hay una crisis política antes de la Segunda República, el separatismo aprovecha. Cuando la Segunda República nos lleva al batacazo más importante de la historia de España en el siglo XX, hay una crisis política y hay separatismo. Y finalmente, cuando se aprueba y entra en vigor la Constitución española y les dice a los separatistas,
os doy los mecanismos para que seáis separatistas, que es el Estado de las Autonomías, os doy un Parlamento, os doy un Tribunal Superior de Justicia, os doy un gobierno, os doy la posibilidad de crear órganos, da igual lo que os dé la gana podéis crear, con tal de promocionar, intensificar y poner en marcha todo aquello que os separa de los de al lado, entonces hay una crisis separatista. Luego, como esto es una cuestión política, yo creo que coincido con Jesús en que esto es una cuestión política, que la discusión historiográfica, por supuesto, la debemos dejar en el ámbito de la Real Academia, de los libros y lo que les interese la historia, pero no podemos entrar en una discusión de qué reino es más antiguo o de cuándo se ha creado un Estado moderno. El único sujeto político actual es España. El sujeto político es el que debemos defender. Es el que nos ha hecho fuertes a todos, porque tiramos hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás generaciones y generaciones, y todos nuestros padres, los míos, catalanes, los de Ignacio catalanes, los de el otro Ignacio valencianos, de los que estáis aquí valencianos, lucharon por la misma nación, combatieron contra los mismos enemigos, rezaron al mismo Dios y hablaban la misma lengua. Y esto es algo que todos somos absolutamente conscientes. Entonces podemos hacer dos cosas, o pelearnos por quién, perdonad la expresión, bueno, iba a decir una cosa muy socarrona, no, por quién escupe más lejos, o pelearnos por qué no nos unimos para hacer de España una gran nación. Y esa es la cuestión política fundamental. Pero lo digo porque es la única manera de vencer al separatismo. Es la única manera de vencer al separatismo. Europa. Bueno, es normal que me hacéis caso en algo. Muy rápido, Iván. No, porque es que yo es que he nacido para disentir. Yo he nacido para disentir. Igual que no necesito una constitución que me diga que España es una nación, tampoco creo que ningún valenciano necesite que el Estatuto de Autonomía diga que el Reino de Valencia existió. Porque cuando os cambien el Estatuto de Autonomía las mayorías parlamentarias, os digan que sois una nación independiente, entonces ¿vamos a hacer caso al Estatuto de Autonomía? No. Hacemos caso a nuestra voluntad política. La política es voluntad, es tomar decisiones. Y el separatismo nos gana las batallas porque tiene más decisión. Y solo les vamos a ganar cuando les ganemos en decisión. Y esa es la cuestión, y hay que decirles a la cara, os vamos a ilegalizar a los separatistas catalanes, a los separatistas vascos y a los valencianos si algún día lo pretenden. Y entonces cuando les dices esto, pues ya, pues, escolta, podem parlar? No. Ahora ya no hablamos. No, por último, Europa. En Europa solo hay una nación, que es España. Cuando tú hablas con un eurodiputado francés, checo, polaco, húngaro, alemán, el único sujeto que reconocen es España. Quien está representado, el Estado miembro, el Estado-nación, es España. Otra cosa es que, efectivamente, desde la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea en el año 1986, que os voy a contar a vosotros, 36 años de historia, no ha habido una formación política en el Parlamento Europeo que defienda que la unidad de España para nosotros es inviolable, es irrevocable y que vamos a defender la soberanía nacional dentro y fuera en todo caso. Y entonces, efectivamente, la Unión Europea, y concluyo, ahora está de moda lo de las pinzas, ¿no? Otra vez vuelve a estar de moda lo de las pinzas. Moreno Bonilla ha puesto de moda lo de la pinza, que Iván sabe de esto. Hay una pinza real, que es la pinza entre la pretensión globalista federalizante, que es la creación de un gran superestado europeo que acabe con las naciones, y los separatismos locales. Y por eso se promueve el Comité Europeo de las Regiones y se manda muchísimos fondos a las regiones, porque efectivamente el enemigo de esa gran Unión Europea con un poder en Bruselas y nosotros obedeciendo como corderitos es el Estado-nación. No es enemigo la Comunidad de Cataluña o Murcia o Cerdeña o Baviera no es enemigo. Entonces, todos estos sentimientos se agudizan. Y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, y concluyo con esto, de verdad, Iván, concluyo, en el ámbito de la Unión Europea se aprobó una llamada Carta Europea de Lenguas Minoritarias, donde se han
sido los separatismos en Cataluña, por supuesto, también supongo que lo harán en Valencia y en Baleares, la Carta Europea de Lenguas Minoritarias, que está pensado efectivamente para destruir a las grandes naciones europeas. Por supuesto que se respeta el derecho a usar el valenciano o el balear o el catalán, pero por encima de todo lo que se tiene que respetar es el deber que tienen todos los españoles de conocer el español y, por tanto, el deber que tienen de educarse en español. Y por tanto, esa pinza entre promocionar todo aquello que pueda disolver y pueda enfrentar internamente a las naciones con la creación de un superestado que consigue todo aquello que las comunidades no consiguen, ¿no? Y esta es una realidad y, por tanto, repito, que el sujeto político al que debemos defender es la nación española, la idea política es la soberanía, en la que es la única cosa que nos unirá a los cuatro que estamos en esta mesa, el de la montaña santanderina, Iván, valenciano, y el catalán, que a pesar de todo os quiere muchísimo porque sois valencianos y sois españoles. Muchísimas gracias. Bueno, pues agradeciendo la participación de todos los miembros de la mesa, vamos a pasar a la siguiente. Así que muchas gracias.